Buenos días, tribu, te habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy, como siempre, comenzamos con las noticias. Un juez federal ordena que el gobierno de Donald Trump tiene que reactivar la protección a menores que están bajo el programa de Special Immigrant Juvenile, de SIJ Program. Esto implica que las protecciones que había dado el presidente Biden a estos aplicantes, estos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos, no tienen a uno de sus padres, bien sea porque fueron abandonados por el padre o la madre, porque este padre o madre murió, y este proceso de SIJ se puede comenzar en una corte estadal, inicialmente con una juez o un juez de menores, un juez familiar, dictaminando que no es en el mejor interés del menor retornar a su país de origen. Entonces, durante la administración de Donald Trump, le dijo a los jóvenes que estaban esperando sus aplicaciones de SIJ para que fueran aprobadas, que ya no tenían la habilidad de pedir un permiso de trabajo, ya no tenían la habilidad de estar protegidos contra la deportación, y una jueza estuvo en desacuerdo con esta política que ha implementado la administración. Le está ordenando a retornar ciertos beneficios y cierta protección a los miembros de estas clases, de estas personas, de estos jóvenes que están esperando sus beneficios, que muchas veces pueden tomar años antes de que sean otorgados. El gobierno de Donald Trump revive las políticas que dificultan obtener una residencia para aquellas personas o inmigrantes que han usado en algún momento Medicaid o que han tenido algún tipo de ayuda que está diseñada para personas con bajos recursos. Esto podría implicar la denegación de miles de aplicaciones de residencia si usted se demuestra que usted en algún momento aplicó a un beneficio que estaba diseñado para estadounidenses debajo de la línea de la pobreza. Esto es parte de un plan para evitar que residentes permanentes, así sea por un día, tomen ventaja de estos programas que, de nuevo, según la administración de Donald Trump, solamente deberían ser utilizados por ciudadanos americanos, y que en algunas instancias, si usted es residente y usted logró utilizar alguno de estos programas, podría ponerse en riesgo de que le quiten la residencia. Así que esto no es lo que en este momento la política se está reinstituyendo. La política se está reinstituyendo tiene más que ver con, por ejemplo, saltar de un estatus de no inmigrante a una visa de inmigrante. Esas son las personas que en este momento se están hablando van a tener dificultades para obtener la residencia bajo esta nueva política. Nueva York se moviliza ante la renovada amenaza de una incursión migratoria federal. Hemos visto que en ciudades como Charlotte, como Chicago, las autoridades locales, incluyendo el alcalde, la oficina del alcalde, también los gobernadores de estos dos estados, han sido bastante abiertos acerca de su oposición en términos de la presencia de agentes de ICE enmascarados en las calles de estas dos ciudades, porque muchas veces esto se presta para que estas personas actúen con completa impunidad, y muchas veces arrestando a ciudadanos americanos, atropellando los derechos de miembros de estas dos comunidades sin mucha justificación o autoridad. Así que esa es un poco la situación. El Papa León XIV lamenta el trato de los inmigrantes en los Estados Unidos. Esto viene después de que el 95% de los obispos de Estados Unidos votaran o acordaran una resolución condenando las acciones de la administración de Donald Trump y de los Estados Unidos en términos del tratamiento y la detención de migrantes que la administración ha
puesto como enemigo número uno y que ha conllevado a atropellos importantes de los derechos humanos de muchísimos inmigrantes en los Estados Unidos. El presidente Trump aún no ha perdido el voto hispano completamente, pero sin duda está perdiendo apoyo en la comunidad hispana. Hoy voy a conversar un poquito acerca de una audiencia que tuve la oportunidad de atender ayer. La audiencia tenía que ver con una cancelación de deportación de una persona no residente que tenía más de 10 años en los Estados Unidos, entró por la frontera y esta persona no fue detectada cuando entró por la frontera, sino que simplemente entró y se quedó viviendo en un lugar por casi 11 años antes de que fuera detenido por la Guardia Fronteriza, mientras que viajaba de regreso a su casa y pasó por una alcabala del Border Patrol, de la patrulla fronteriza. La razón por la que quiero hablar de este caso y su desenlace ayer, aunque todavía estamos en procesos de esperar los resultados de una apelación, es porque creo que nos demuestra el nivel de descomposición, de desintegración del Estado de Derecho en las Cortes de Inmigración. Presentamos un caso muy bien presentado, muy bien documentado, demostrando ampliamente los elementos que se tenían que demostrar. Presentamos un experto, una persona que tenía las credenciales adecuadas para dar una evaluación y escribir un reporte acerca de la salud mental de uno de los residentes que estaba envuelto en este caso. Una de las cosas que nos sorprendió ver ayer es a un juez que, a pesar de evitar, de impedir que nosotros pudiéramos presentar al testigo, solamente nos permitieron presentar su reporte cuando específicamente pedimos al juez que nos diera una oportunidad de presentar a esta persona con entrenamiento en tratar condiciones de salud mental para probar de nuevo cómo esta situación había afectado a este residente permanente. Se nos negó la oportunidad de poder traer al testigo experto y después el juez, sin ningún tipo de entrenamiento en salud mental, sin ningún tipo de autoridad para opinar acerca de estos temas, sin que el gobierno de los Estados Unidos, el fiscal de inmigración, presentara ninguna evidencia que pudiera contrarrestar el reporte bastante específico, bastante detallado que presentó nuestro experto. Sin embargo, el juez de inmigración, por su propia cuenta, como si fuera psicólogo, empezó a cuestionar las conclusiones del psicólogo que se había reunido con la paciente y había llegado a conclusiones usando una metodología que este experto había explicado con bastante detalle en su reporte. El juez de inmigración, tomando la decisión de negar la cancelación de deportación a nuestro cliente, explicó por qué y empieza a citar partes del reporte, pero de manera errada. Esto implica que este juez de inmigración ni siquiera leyó el reporte, o si lo leyó no lo entendió, pero aún así se tomó la libertad de opinar acerca de las conclusiones de un profesional de la salud mental. Esto a mí me parece increíble, porque que un juez se tome la potestad de contradecir a un experto cuando no ha habido ningún tipo de evidencia presentada por el gobierno contradiciendo a ese experto, esto te dice que en algunas instancias estas audiencias de inmigración se están convirtiendo en cortes de canguro, en cortes simplemente donde en realidad estamos pretendiendo un Estado de Derecho, estamos pretendiendo, es como un teatro, ¿okay? De que verdaderamente este sistema está dispuesto a escuchar los argumentos. Entonces, si bien es cierto que esta apelación muy probablemente va a ser exitosa, para que podamos tomar ventaja de esta apelación,
el cliente se tendría que quedar detenido por un tiempo significativo esperando el Board of Immigration Appeals. Es exactamente la estrategia de Donald Trump. Nos pasó algo muy curioso ayer y que nos dice muchísimo acerca de las nuevas estrategias que estamos viendo en las cortes de inmigración. En algunas instancias, los jueces de inmigración están presionando a la persona para que presente su caso en 1 hora y media, cuando históricamente hemos tenido hasta 4 horas para presentar estos casos, a veces más si era necesario. Se nos está limitando nuestro derecho a hacer las preguntas necesarias y relevantes de nuestro cliente, de los testigos. Se nos está impidiendo la presentación de testigos importantes. Además de eso, los jueces de inmigración están tomando atribuciones que no le corresponden y después al final están presionando al cliente para que acepte una salida voluntaria. Y tú te preguntarás, bueno Juan, pero una salida voluntaria no es mejor que una deportación final. El problema es que en este caso en particular y en muchísimos casos que estamos viendo, tienes a un juez de inmigración tomando decisiones que van en contra de la norma, en contra de los procedimientos apropiados. Simplemente se están inventando una experticia que no tienen para contrarrestar la experticia que nosotros sí presentamos con todas las de la ley. Y ahora, para evitar que sean apelados y que la Corte de Apelación revierta el fallo, están ahora promoviendo esta política de tratar de empujar a los clientes, especialmente si están detenidos, a que tomen una salida voluntaria. El problema con esto es que si tomas una salida voluntaria y te vas del país, muy probablemente vas a tener dificultades siguiendo con tu proceso de apelación en las cortes de inmigración hasta el Board of Immigration Appeals, porque ya no estás en el país, ya has ejercitado esto de irte de los Estados Unidos, y se podría alegar que la Corte podría simplemente desestimar tu apelación porque ya no estás en los Estados Unidos. De nuevo, esto es un patrón bastante preocupante que estamos viendo en este momento en los jueces de inmigración. Todavía hemos podido ganar varios casos de asilo. De hecho, esta semana tuvimos la fortuna de ganar. Adam Jonas peleó un caso en Arizona y este caso fue otorgado por el juez de inmigración. Pero lamentablemente también estamos viendo este patrón de jueces que parecieran estar más motivados por mantener sus empleos, porque claramente están asustados, que hacer justicia y llevar a cabo sus deberes como supuestamente umpires imparciales. Así que bien preocupante esto. Quiero también hablar un poquito acerca de la situación en el 2025 cuando viene a tratar de obtener una residencia permanente después de haberse quedado en los Estados Unidos sin un estatus migratorio. Entonces, hemos hablado y he hablado en otros lives acerca de este tema de qué es lo que ocurre cuando usted entra con una visa de turista y usted se queda después de que se le venza la I-94. Usted mete un caso de asilo afirmativo, no lo llaman por mucho tiempo a esta cita con la oficina de asilo para su entrevista de asilo. Usted simplemente se queda en los Estados Unidos sin otro remedio que le otorgue estatus, y después usted trata de saltar a un estatus de inmigrante sin tener que salir de los Estados Unidos. En el pasado, muchos de nosotros citamos una opinión Matter of LK, Matter of LK. Es una decisión del 2004 del Board of Immigration Appeals. De acuerdo a esta opinión, que muchas veces hemos citado en briefs, o que antes del 2017 se citaba con regularidad, le decíamos a los oficiales de asilo, a los adjudicadores del ajuste de estatus de la I-485,
que a pesar de que nuestro cliente había perdido su estatus después que se le venció la I-94, el hecho de que tuvieran un caso de asilo pendiente todavía les permitía obtener la residencia sin tener que salir de los Estados Unidos, porque de acuerdo al Board of Immigration Appeals, en esta opinión de Matter of LK, esto estaba permitido porque no se le podía imputar a nuestro cliente la tardanza que era responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos, los años que se habían tardado en procesar la aplicación de asilo de nuestros clientes no tenían por qué imputársele a nuestro cliente todos esos años de retraso, y que por ende el hecho de que UCIS y no nuestro cliente fuera culpable del retraso en adjudicar el caso de asilo implicaba que nuestro cliente no debería pagar los platos rotos y todavía se le debería permitir ajustar estatus sin tener que salir de los Estados Unidos, sin tener que ir a una embajada de los Estados Unidos en el exterior para poder obtener su residencia después de que se le hubiera aprobado una I-140, bien sea a través de una EB1, EB2 o EB3. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Por muchísimo tiempo, algunos distritos de UCIS, en algunas instancias, algunos adjudicadores estaban dispuestos a conceder la residencia sin que la persona tuviera que salir del país. El problema es que desde hace muy buen tiempo, desde hace probablemente 2017, esto ha empezado a cambiar hasta el punto de que en el 2025 absolutamente ningún caso que trata de alegar Matter of LK, a menos que estés en el 9º circuito, que en algunas instancias quizás podrías tener algo de éxito, pero si estás fuera del 9º circuito, muy poco probable que una oficina de UCIS distrital vaya a adjudicar tu caso sin exigirte que te vayas del país y vayas a una embajada a hacer un procesamiento consular. Entonces, ¿qué pasa? Este tema de Matter of LK ya no necesariamente siendo una autoridad, una jurisprudencia vigente. Estamos hablando de más de 20 años desde que se tomó la decisión en Matter of LK y de nuevo hemos visto una oposición bastante clara por parte de los adjudicadores de UCIS de interpretar Matter of LK para permitirles usar su discreción y conceder estos ajustes de estatus sin exigir que el candidato o la candidata salga del país. Entonces, de nuevo, esta noción, como he escuchado a algunas personas decir que hoy en el 2025, 2024, 2025, vemos que 50% de las veces esa persona obtiene una residencia para su cliente después de una EB1, EB2, EB3, después de una I-140 fue aprobada sin que esa persona saliera del país y después de que esa persona se le había vencido la I-94 y no tenía un estatus sino simplemente un asilo pendiente. Esto simplemente, y voy a llamarlo por el nombre que se merece, esto es simplemente una mentira. Esto simplemente no tiene nada que ver con la realidad. La mayoría, sino absolutamente todo, en realidad, todos los practicantes de derecho que hacen visas EB1, EB2, EB3, incluyéndome, que han tenido experiencias alegando Matter of LK, nos hemos dado cuenta que UCIS en este momento no está aprobando absolutamente ninguna aplicación cuando argumentamos Matter of LK, que están mandando a todos nuestros clientes fuera para que se vayan a la embajada a recoger sus visas, y en algunas instancias no podemos aconsejarle a nuestro cliente que haga eso porque en algunas instancias se tardaron un tiempo en meter su asilo, a veces más de un año, tuvieron que usar una excepción de cambio significativo de circunstancias, y en esos casos, si se van, activan los castigos de los 3 y los 10 años, porque a pesar de que tener un asilo pendiente no permite que sigas acumulando tiempo para efectos de los castigos de los 3 y los 10 años, eso no implica que si ya se pasó el año después que se te venció la I-94 y solamente después de eso fue que metiste el asilo y alegaste para que te lo aceptaran un cambio significativo de circunstancias, que es una excepción a la regla del año, en ese caso no puedes salir de los Estados Unidos. En el caso de que una persona entró con esta
¿verdad? Esa persona también podría tener dificultades en algunas instancias, porque recordemos que las personas con estas tienen menos derechos procesales que las personas que entran con una visa y que se les emite una I-94 por 6 meses. Entonces, para resumir, para que quede clarísimo, ¿ok? Esta idea de que usted no va a tener que salir del país y que de repente, ¿por qué no lo intentamos? Vamos a mandar la I-485 a ver si nos la aprueban y estamos argumentando matter of case, cuando deberíamos saber que casi ninguno de esos casos, yo diría el 99% de esos casos están siendo denegados y enviados a las oficinas consulares. El riesgo que estás corriendo ahora es que te manden a corte, te manden un NTA, ¿verdad? Y te manden a corte y pierdas completamente la oportunidad de ajustar. Entonces, de nuevo, estas personas que están dispuestas a poner a sus clientes en peligro, enviando una aplicación de I-485 a ver si se las aprueban, cuando matter of case sabemos que es letra muerta, que ya no es una jurisprudencia seguida por casi nadie, casi ningún adjudicador de UCI en el país. Esto es arriesgar a tu cliente sin ninguna necesidad a que termine un proceso formal de deportación, cuando esa persona podría fácilmente simplemente ir a esa embajada en muchas instancias y recoger su visa. Ahora, hay ciertos riesgos que una persona salga a recoger su visa fuera. Hay que estudiar de manera bastante meticulosa la historia procesal de esa persona, asegurarnos que no ha habido omisiones en ninguna de las aplicaciones que ellos han enviado a UCI, pero de nuevo es a veces mucho más seguro que enviar algo para ver si te lo aprueban. Esto me parece sumamente peligroso en el 2025, cuando tenemos una administración tan agresiva y que está enviando tantas personas a la corte. Así que yo no lo recomendaría bajo ninguna circunstancia, y cualquier persona que esté en este momento promoviendo que se envíe una aplicación de I-485 con una EB1, EB2, EB3, una I-140 aprobada, cuando lo único que te mantuvo en estatus por año fue un asilo pendiente, a mi juicio está poniendo a sus clientes en riesgo de que pierdan absolutamente cualquier posibilidad de ajustar, porque si son puestos en un proceso de deportación, ya la cosa se va a poner mucho más complicada. Así que esa es la realidad. Esto es lo que me da chance de cubrir hoy. Espero que esto haya sido de utilidad. Cuídense muchísimo, que tengan un excelente fin de semana, ¿ok? Hasta luego. Chao, chao.